Hola, bienvenidos. Vamos a seguir con el tema de superficies. En particular, en las clases anteriores hemos establecido la definición intuitiva de lo que es una superficie y hemos visto algunos tipos de superficies. En particular, hicimos eh, lo que tenía que ver con el tema de planos. Adicionalmente, en los videos previos hicimos todo el tema que tenía que ver con superficies cuádricas. El día de hoy voy a repasar brevemente lo que es la noción de una superficie para luego centrarnos en un tipo particular de superficie que se llaman superficies cilíndricas o cilindros. Entonces, en general, recuerden que si yo tengo una función escalar que está definida de un dominio de R2 en R, entonces vamos a denominar la superficie como la representación gráfica de esta relación funcional generada a través de la función f. Recuerden que el criterio de la función puede ser explícito o implícito, entonces de tal manera que si tenemos la relación de este tipo en el cual podemos despejar a alguna de las variables en términos de las otras dos, tenemos una relación explícita, o bien en general, la forma general de cómo podemos escribir y a las superficies puede ser a través de una ecuación en las tres variables, que en este caso es un f de x, y, z igual a 0. ¿Ok? Y bueno, aquí les puse como un ejemplo particular, un caso de un hiperboloide de dos hojas, que es un ejemplo de una de las cuádricas que aprendimos en los videos previos. ¿Ok? Entonces nos vamos a centrar. Dicho esto, nos vamos a centrar en un tipo particular de superficie que se llama superficie cilíndrica o cilindro. En particular, les hago la salvedad de que aquí el término cilindro no es desde el punto de vista de las superficies, no tanto desde el punto de vista cilíndrico, perdón, geométrico, porque en geometría uno está acostumbrado a que le hablen de cilindro e inmediatamente lo que se viene a su cabeza es una figura de este tipo, ¿verdad? Como una especie de tubo, ¿ok? Esto es un cilindro desde el punto de vista geométrico. Desde el punto de vista del cálculo, el cilindro geométrico va a seguir siendo un cilindro. em, Sin embargo, el término es mucho más general, ¿de acuerdo? Entonces, perfectamente un plano podría ser un cilindro, aunque a uno le suena extraño de pronto porque un plano, uno dice, pero un plano no es como un tubo, ¿por qué sería un cilindro? Bueno, es que es un cilindro no en el sentido geométrico, sino en el sentido del cálculo. La palabra cilindro en este contexto la vamos a ver como sinónimo de superficie cilíndrica, ¿ok? Y ya le voy a explicar entonces en qué consisten las superficies cilíndricas de manera muy, muy sencilla, ¿ok? Entonces, en primera instancia, usted va a reconocer que está frente a un problema de superficies cilíndricas o un problema de cilindros por la redacción. La redacción le va a guiar. ¿Por qué? Porque usted perfectamente podría tener un mismo ejercicio eh, que utiliza una misma ecuación y dependiendo si estoy en dos o tres dimensiones, la ecuación denota cosas distintas. Y bueno, antes de explicar lo que tengo en esta página, yo voy a remitirme un momento a la siguiente página del documento para explicarles. Por ejemplo, si a mí me dicen que dibuje el lugar geométrico definido por esa ecuación, eso es una redacción muy ambigua. ¿Por qué? Porque depende si el lugar geométrico que me están poniendo a redactar está en dos o en tres dimensiones. Bueno, quizás el sistema que tengo en la derecha me sugiere que lo que quieren es que haga un dibujo en tres dimensiones. Quizás, ¿ok? Porque incluso en tres dimensiones podría ser que lo que quieren que dibuja sea una traza. Entonces de pronto yo no tengo claro si la persona que diseñó un ejercicio, eh, si lo que quiere que dibuje es una curva o una superficie. Entonces, lo que quiero insistirle es que la redacción es fundamental. Si el ejercicio dijera, dibuje la siguiente cónica,
automáticamente las cónicas son en 2 dimensiones. Entonces, si dice dibuje la siguiente cónica, lo que quiere que dibuje es una curva en un plano. ¿Ok? En este caso particular, si me dicen dibuje la siguiente cónica, pues lo que quiere que dibujen es un círculo, ¿verdad? Sin embargo, si a mí me cambian esa redacción que dice dibuje la siguiente cónica, me la cambian por dibuje la siguiente superficie, usando exactamente la misma ecuación, ahora esto denota algo completamente diferente. Ujú. Va a indicar algo completamente diferente. Entonces, si yo hago la página, la vista un poquito más pequeña, vean la redacción del ejercicio. Dice, dibuje la superficie de ecuación que se indica en cada caso. Entonces, la palabra mágica es que aquí dice que lo que quieren es que dibuje una superficie. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de darme cuenta si lo que me están pidiendo es que dibuje algo en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. En este caso es una figura tridimensional porque la clave es que dice que es una superficie. Voy a devolverme un momento. Entonces, la ciencia es la redacción. Entonces, supongamos por un momento que todo lo que estoy explicando en esta página tiene que ver con superficies. Entonces, ¿cómo voy a reconocer yo que estoy frente a una superficie cilíndrica? Bueno, la superficie cilíndrica tiene la característica principal que está dada por una ecuación en donde una de las variables es ausente. Por ejemplo, en esa que le acabo de encerrar, la que está ausente es la variable z. En el siguiente de abajo, la que está ausente es la variable y. Y luego aquí la que está desausente es la variable x. Entonces, que esté ausente una de las variables, lo que implica, en el caso que a mí me pongan a dibujar el lugar geométrico definido por esa ecuación en 3 dimensiones, o sea, una superficie, entonces eso implica que van a haber infinitas curvas que van a satisfacer la ecuación, donde todas esas curvas van a ser idénticas entre sí, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen que dibuje la ecuación, perdón, la superficie definida por la ecuación f de x y igual 0, lo que usted va a hacer es lo siguiente, lo que va a hacer es dibujar la traza principal. En el caso particular, como ese que usted tiene en pantalla, al ser en variable x y y, la traza principal va a quedar en el plano z igual a 0 o el plano xy. Entonces, esa traza principal podría ser, por ejemplo, podría ser una elipse. Podría ser, no hay ningún problema. ¿Ok? Digo yo podría ser porque depende de qué. Depende de cómo luce esta ecuación. Por ejemplo, si esta ecuación que está aquí fuera, aquí dice que es un término que depende de x y y. Por ejemplo, si yo tengo x, qué sé yo, x menos 2 al cuadrado dividido entre 9 más y menos 2 al cuadrado dividido entre 4 igual a 1. Vean que esto en 2 dimensiones es una elipse. Entonces, en este caso particular, la traza principal va a lucir así, va a lucir como una elipse. Sin embargo, al indicarme que es una superficie, entonces esa superficie, hasta voy a permitirme para que usted lo entienda bien, vamos a agarrar esa que está ahí, la voy a clonar, esa superficie, perdón, esa curva y la voy a poner de otro color, digamos que la voy a poner azul. Entonces, ojo lo que yo voy a ir haciendo, voy a ponerle esa ahí, vuelvo a clonar, le pongo esta aquí, vuelvo a clonar, la pongo aquí, para que usted fácilmente me vaya captando la idea. Entonces, las superficies cilíndricas tienen la característica, que tiene una de las variables ausentes y lo que quiere decir entonces es que está compuesta por infinitas curvas, todas idénticas entre sí. Vea lo que yo acabo de hacer. Acabo de agarrar la traza principal, que es la roja, y la acabo de comenzar a clonar a lo largo del eje Z. ¿Ok? Entonces, cada una de estas trazas que acabo de notar ahí,
son trazas a diferentes alturas y yo puedo seguir haciendo ese proceso indefinidamente, tanto hacia la parte positiva del eje X como hacia la parte negativa del eje X. Entonces, la superficie cilíndrica tiene la característica que está compuesta por infinitas trazas, todas idénticas entre sí. Todas tienen que ser idénticas que se alargan, en la dirección del eje asociado a la variable ausente. ¿Ok? En este caso, como la que está ausente es la X, es la Z, perdón, entonces significa que estas elipses uno va a ir clonándolas a lo largo del eje Z. Y por lo tanto, lo que me va a formar es un tubo, es una especie de tubo, digamos aquí más o menos le puedo agregar un segmentito aquí que me sirva como guía, otro por acá, es un tubo elíptico, es un tubo elíptico y eso es un ejemplo particular de una superficie cilíndrica. Entonces, insisto, esto que está aquí es la traza principal. Esta es la traza principal, entonces es una cierta ecuación de la forma, vamos a usar la misma notación de la izquierda, sí, ok. Entonces sería un f de xy, un f de xy igual a 0 en z igual a 0. Esa es la traza principal. Y ahora la ecuación de la superficie completa, ahora sí, de la superficie completa, es f de xy igual a 0. Lo cual quiere decir, esto lo que quiere decir es que vas a dibujarme la misma elipse, en este caso particular, para z igual a alfa, para todo alfa en dónde, para todo alfa en R. O sea, son todas las posibles, ya todo esto, todas estas posibles trazas forman la superficie. Forman la superficie. Eso es lo que quiere decir. ¿Ok? Entonces, como le digo, uno podría al inicio confundirse un poco porque no dice qué extraño, usan la misma ecuación para denotar dos cosas distintas. Claro, pero la redacción es la que le va a orientar a usted en qué es lo que estamos trabajando, ¿ok? Si a mí me dicen dibuje la superficie de ecuación esta, ya yo sé que estoy frente a una superficie cilíndrica. En cambio, si me dicen dibuje la cónica de ecuación y me ponen la misma ecuación, ya yo sé que no es una superficie, sino que es una curva. Entonces la redacción me va a guiar. O por ejemplo, podría decir dibuje la curva de ecuación f de xy igual 0 en z igual a 5. Entonces, eso otra vez me está diciendo, bueno, vuelvo a estar en un plano. Entonces, es una curva lo que yo quiero dibujar. Bien, perfecto. Ok, eso que le acabo de explicar tiene algunas consecuencias. Muy intuitivo, pero para que les quede bien claro. Las superficies cilíndricas entonces tienen algunas propiedades. Por ejemplo, entonces la superficie se alarga en la dirección del eje asociado a la variable ausente y se alarga de manera paralela. Es decir, este tubo va a ir siempre paralelo al eje X. Y no solo paralelo al eje X, sino que este tubo está localizado perfectamente aquí de manera perpendicular al piso. Entonces, ese tubo no está inclinado, ese tubo está perfectamente perpendicular al piso y paralelo al eje Z. Entonces, la superficie cilíndrica tiene la propiedad que es paralela al eje asociado al eje, a la variable que está ausente y está perpendicular al plano canónico asociado a las variables que sí están presentes. En este caso, están presentes la X y la Y, por lo tanto, él es perfectamente perpendicular al eje, al plano XY. Por eso es que aquí en el resumen ya dice que una superficie que tenga la ecuación como esta termina siendo perpendicular al plano XY o Z igual a 0, que es exactamente lo mismo. Entonces, la forma que tenga la superficie cilíndrica depende de la ecuación. Si, por ejemplo, la ecuación es la que tenemos aquí, entonces la forma de la traza principal va a ser una elipse.
y por lo tanto voy a terminar teniendo un tubo elíptico porque todas las trazas son idénticas entre sí. Pero lo que les decía, ¿qué pasa si la traza principal, por ejemplo, es una recta? Entonces, si yo comienzo a clonar esa recta, lo que me va a quedar es un plano. Es un plano. Entonces, un plano perfectamente podría ser un ejemplo particular de una superficie cilíndrica. De hecho, podemos aprovechar el espacio que tengo aquí a la derecha para reforzar eso que acabo de decir. Y pues yo le pregunto a ustedes, ¿qué pasa si la traza principal de ella es esto? Si la traza principal es esa, o sea, si cuando yo veo la ecuación correspondiente, que sea de la forma simplemente superficie y que sea de la forma AX más BY más D igual cero, que fue alguno de los planos que estudiamos en videos previos. Entonces, una superficie como esta, vea que la variable ausente es la z y tiene exactamente la forma de la ecuación de un plano. Así que la traza principal en z igual a cero va a ser una recta, o sea, va a ser una cosa como la que le acabo de dibujar. Y si yo le pregunto a usted, agarre esa recta y empiece a clonarla a lo largo del eje Z, una cosa así ahí muy intuitiva, ¿qué pasa si yo la comienzo a clonar? Lo que estoy dibujando son trazas a diferentes alturas de la variable Z. ¿Y qué figura se va a ir formando si yo sigo haciendo eso? Bueno, la figura que se está formando, justamente la vamos a cerrar aquí, la cerramos aquí. Esa figura entonces va a seguir extendiéndose indefinidamente de manera paralela al eje Z y aquí también. Y esto ahora es un plano, ¿verdad? Entonces, la misma ecuación que, por ejemplo, a nivel elemental, cuando uno está en cursos elementales de matemática, introductorios a la universidad, una ecuación como esta lo que denota es la ecuación de una recta. Ahora, en 3 dimensiones, la misma ecuación va a denotar la ecuación de una superficie. Un ejemplo particular que en este caso sería que un plano. Obviamente no todo plano es superficie cilíndrica, ¿verdad? Porque hay planos que tienen las 3 variables, tienen el X, Y y el Z, que eran los ejemplos que expliqué en un video previo, que se llamaban los planos oblicuos. Entonces los planos oblicuos no son superficies cilíndricas, ¿ok? Tiene que estar ausente una de las variables, en este caso la ausente es la variable Z, ¿de acuerdo? Reitero que si me refiero específicamente a la traza en el piso, entonces usted me dice que la traza en el piso es AX más BY más D igual a cero en Z igual a cero. Esa es la forma de denotar la superficie, perdón, la traza principal. La superficie completa es la superficie AX más BY más D igual a cero. Esta es la superficie completa que se llama un plano. Bien. Esta explicación que acabo de hacer aplica de manera idéntica para los otros casos. Por ejemplo, si yo tengo una ecuación como este tipo, XY, XZ, un HXZ igual a cero, va a ser una superficie cilíndrica, si son en el contexto superficies, que va a terminar siendo perpendicular al plano XZ. Es decir, la traza principal va a ser XZ y la traza principal podría ser cualquier curva. Obviamente, como lo que estamos aprendiendo es un dominio instrumental, entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que lo que nos vamos a apoyar son en las curvas que para nosotros son más conocidas. Por ejemplo, rectas, círculos, elipses, parábolas, hipérbolas, cosas así, que no necesariamente todas son así. O sea, no es que eso encierra todas las posibles curvas que existan. Sin embargo, son como suficientes para tener un dominio experimental. Entonces, pensemos, por ejemplo, en este caso en el plano XZ. Pensemos entonces que en el plano XZ, pensemos que la traza principal es una parábola. Entonces, como estoy en XZ, entonces significa que esa parábola, ¿qué tipo de ecuación va a tener? Va a ser, como esto me estoy refiriendo a la traza, sería un h de xz igual a cero en y igual a cero, ¿verdad? ¿Qué es esto? En el plano y igual a cero. Y ahora entonces, esa bendita traza, ¿qué hay que hacer? Hay que agarrarla, hay que clonarla, le vamos a cambiar otra vez de color
Y la vamos a comenzar a pegar a lo largo del ¿qué? La vamos a comenzar a pegar a lo largo del eje X. Y ahí se va a ir formando, perdón, se va a ir formando como una especie como de canoa, ¿verdad? Es irlo clonando a lo largo del eje Y. Y ya uno, pues, ¿qué le agregamos para eh, tener bien vendida la idea de la figura? Lo que vamos a agregarle por acá, tal vez en otro color, vamos a agregarle el segmentito de acá y el segmentito de acá, ¿ok? Y ahí entonces tienes un ejemplo más. Aquí me estoy refiriendo solamente a la traza, ¿verdad? Cuando puse, y ya si me quiero referir a la superficie completa, entonces tendría que decir que esto es una superficie de ecuación. Pues vamos a poner de una vez un h de xz igual a 0. Y así consecutivamente. Puedes tener, último caso, si yo tengo un g de yz igual a 0, entonces ahora la traza principal va a estar en el plano canónico. Pensemos algo como más complicadillo, digamos. Pensemos que la traza principal es la misma idea. Pensemos que la traza principal es una hipérbola y que este es el centro. Voy a tirar un momento. Digamos que esta es está muy grueso, permíteme. Digamos que lo que estoy trazando acá es el rectángulo para dibujar las diagonales, que debería haber sido, vamos a ver, ahí. Y pensemos que el centro es este puntito que está acá. Y tenemos un momento las diagonales en otro color. Vamos que las diagonales son estas. Ahí aproximadamente. Hay un cierto corrimiento por ahí, pero no importa. Para vender la idea es más que suficiente. Vemos que estas son las diagonales. Estoy dibujando, suponiendo que esa es la traza principal. Ahí más o menos. ¿Ok? Entonces, pensemos por un momento que la hipérbola que teníamos que dibujar está en el plano YZ y que pues que aquí era uno de los vértices y que aquí es el otro de los vértices y que ella se tiró así. Ujú, ahí y luego para acá. Vemos que esta es una de las ramas. Y luego lo mismo aquí abajo. O sea que aquí abajo digamos que es una cosa como así. Es un ejemplo ahí hipotético a mano alzada. Sí, ok. Entonces tal vez esta no es tan sencilla como que yo la agarro y es la misma idea, ¿verdad? Hay que comenzarla a clonar, pero aquí, por ejemplo, con la herramienta de segmento, para mí no es tan sencillo como agarrar, clonar esa, luego marcarle esta otra y pegarla y así, o sea, ya no es tan sencillo. Entonces, la estrategia que uno sigue en realidad, cuando uno va a clonar una figura de esta, le voy a comenzar a contar de una vez la estrategia. Ve qué sencillo es. Lo que vas a hacer es lo siguiente, yo sé que les va a gustar la idea. Vas a agarrar un segmento paralelo al eje, en este caso voy a alargar es en el eje X, ¿verdad? Que sería la variable docente, del tamaño que quieras. El tamaño que quieras. Digamos, agarro este segmento, vamos a ponerle otro color, vamos a ponerlo anaranjado. Este segmentito que está ahí, vea qué fácil. Lo voy a agarrar y lo voy a poner acá, que es uno de los puntos que me está resaltando la hipérbola de arriba. Y voy a seguir haciendo eso con todos los otros puntos. Digamos, tomo este otro, tomo este otro. Estos segmentos que acabo de tirar son suficientes para clonar la rama de arriba. Y ahora estoy haciendo exactamente lo mismo para clonar la rama de abajo. Y ahora sí, habiendo hecho eso, y ahora sí es mucho más sencillo, porque yo puedo agarrar este pedacito que está aquí, y ahora las cuentas sí me van a cerrar, me va a quedar de aquí a aquí. Ujú, y agarro este otro,
lo clono y va a ir de aquí a aquí. Hago lo mismo arriba. Ve cómo va cerrando la figura, de hecho. Lo clono, pego aquí y agarro este otro, lo clono y lo pego aquí. Permítame que se me movió. A ver. Listo. Entonces, pues ya para terminar de vender bien la idea de cómo es la figura, ¿qué les parece si tomamos esta herramienta y bueno, comienzan nada más a hacer esto? Aquí como la idea de ahí a mano alzada, como a clonar la mano alzada. Tampoco es que tiene que ser una figura así infinitamente perfecta, ¿verdad? Pero eso es más que suficiente para uno ir vendiendo la idea. Esa es la parte de abajo y ahora esta es la parte de arriba. Esto es más que suficiente. Esto que estoy haciendo es más que suficiente para ya vender la idea de cómo es la figura. Ahí más o menos. ¿Ves? Entonces, si ya uno se aleja, tal vez cerca no se aprecia muy bien, pero ya de lejos uno la logra ver, que esto es la hipérbola que tenías en YZ, la alargaste, usted la convirtió en una superficie cilíndrica compuesta por la parte de arriba y la parte de abajo. Obviamente, yo aquí tengo súper claro y usted también, que es que la hipérbola no queda aquí, ¿verdad? La hipérbola sigue y aquí la hipérbola sigue, pues se sobreentiende entonces que esta canoita va a seguir aquí y pues por el otro lado también, ¿verdad? Lo que uno hace es simplemente dibujar una parte que muestre cómo es en general la figura. Eso es todo. Entonces, yo espero que usted de esta explicación haya aprendido que lo que hay que esmerarse mucho en las superficies cilíndricas es en dibujar la traza principal, porque teniendo la traza principal, lo que hay que hacer es clonarla a lo largo de la variable del eje ausente. Ahora sí mostremos los ejemplos. Primero la redacción. Dice, dibuje la superficie que se indica en cada caso. Entonces usted me dice, vea, en 2 dimensiones esto es un círculo. Pero ahora como estoy en 3 dimensiones y me hablan dibuje la superficie, esto es una superficie cilíndrica porque tiene la variable ausente que es la z. Su traza principal es una circunferencia que está centrada en el 0, 0. Voy a irla a dibujar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ubicar el 0, 0. El 0, 0 está aquí. Y bueno, para que no nos quede tan re pequeña, pensemos que esto es una unidad, o sea, pensemos que la escala está de punto 5 en punto 5. Luego necesito un momento la herramienta de segmento para medir una unidad en la dirección del eje, eh, X. Entonces, aquí sería una unidad hacia el eje X negativo para tener por acá, permítame por favor. Aquí sería la unidad en el eje X negativo. Y de la misma forma, tendríamos que tener una unidad en la dirección del eje Y. Entonces, una unidad en la dirección del eje Y es este. Vamos a agarrarlo, hacerlo más pequeño. Y bueno, ya estamos en capacidad de marcar. Y listo, ahora lo tiramos ahí a mano alzada. Recuerdo que esto es una aproximación. Es una circunferencia que obviamente por una cuestión de perspectiva me va a quedar se va a ver como elíptico, ¿no? Así sería el asunto. Entonces vendría para acá, y más o menos a mano alzada. Y luego una cosa como así, y listo. Esa sería la traza principal, que es lo que ahora tendríamos que hacer, agarrar esa traza y clonarla a lo largo del eje de la variable ausente, que es la z.
Entonces, yo sé que esta estrategia tal vez que les expliqué aquí, dice, profesor, muy bonito, usted agarró la principal y como lo está haciendo en la tableta, para que le quede perfecto, usted la clonó y la fue copiando, pero si yo lo estoy haciendo a mano, ¿cómo se hace? Yo no puedo estar haciendo copia y pegue en el cuaderno. Sí, tiene toda la razón. Entonces, ya a mano se hace de la siguiente manera. Usted lo que hace es tomar los puntos principales, que los puntos principales fueron este y este. Y vas a agarrar un segmento de la longitud que quieras en la dirección del eje Z, que es lo que acabo de hacer. Eso que voy a hacer es lo mismo que hice aquí. Esto exactamente. Ves que yo agarro un segmento en la dirección del eje X para clonar. Bueno, aquí más bien sería un segmento en la dirección del eje Z, de la longitud que quiera. Cuando digo de la longitud que quiera, para que a usted no le suene ambiguo, es porque el tubo al fin y al cabo es infinito. O sea, nadie puede dibujar una superficie cilíndrica. Lo que uno hace es dibujar un pedacito de la superficie simplemente para poder como mostrar la forma que ella tiene. Así que como la superficie es infinita, uno lo que hace es agarrar simplemente y dibujar un pedacito. Por eso le dije, alárguese en el eje de la variable docente lo que quieras. En este caso, lo que quiera es ese segmento que mide, ni siquiera me fijé, simplemente tiré un segmento en la dirección del eje Z. ¿Ok? Y lo que voy a hacer, este segmento lo que va a hacer es permitirme estirar los 4 puntos principales, que son los que me dieron origen a la circunferencia. Y listo. Y ahí tengo los 4 puntos principales. Entonces tendría este que está aquí, este que está aquí y este que está aquí. Y ya ahora a mano alzada vuelves a tirar la circunferencia. Eso. Si tenés la oportunidad, digamos, de hacerlo como lo estoy haciendo yo, pues entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente agarro ese pedacito que tiré primero y me va a calzar perfectamente aquí. ¿Lo ven? Luego lo voy a hacer así para que me quede lo más bonito posible. Este lo pongo aquí. Este que está aquí lo vamos a poner por acá. Y si no, ya le digo, no se estrese, simplemente lo tira a mano. Lo tira a mano alzada lo más parecido posible. Y bueno, esto que tienen en pantalla sería la respuesta al ejercicio. Se sobreentiende, no hace falta describir nada al respecto, se sobreentiende que el tubo sigue, ¿verdad? El tubo sigue, infinito. Estas flechas que le estoy haciendo no es necesario, se sobreentiende que el tubo sigue abriendo hacia el eje Z positivo y hacia el eje Z negativo. Se sobreentiende completamente. ¿Ok? Bien, eso sería entonces la diferencia. Le repito, lo que tengo aquí en el piso, lo que tengo en el piso, esta que está en el piso, que le estoy resaltando en rojo, esta que está en el piso, solamente ella es la traza principal. ¿Qué ecuación tiene? X a la 2 más Y a la 2 igual a 1 en Z igual a 0. Solo la traza en el piso. Esta que está aquí arriba, esta es otra traza, x a la 2 más y a la 2 igual a 1 en un z igual a alfa, donde alfa fue la altura, pero como lo hice así, sin medir, o sea, no me corrí una unidad o 3 unidades, sino que lo hice a mano alzada, ¿verdad? Y la superficie entera es la superficie, x a la 2 más y a la 2 igual a 1. Es para que vean la diferencia de una cosa con otra. Y perdonen que sea tan insistente, pero ya la experiencia como que le hace saber a uno qué cosillas son como las que terminan enredando un poco más a los estudiantes en estos temas. Y el estudiante a veces le cuesta mucho entender cómo ubicarse si estás frente a una curva o frente a una superficie. ¿Ok? Bien. Hagamos un ejemplo más. Dice, manteniendo la redacción de arriba, ¿verdad? Porque si no sería como ambiguo, manteniendo la redacción de arriba. La redacción de arriba dice, dibuje la superficie. Entonces, esto como yo veo que tiene solamente dos de las variables, hay una variable ausente que es la X, esto inmediatamente me dice que estoy frente a una superficie cilíndrica. Eso es automático, es automático. Y esto me dice algo más. Me dice que esto es la ecuación de una parábola en 2 dimensiones. Por lo tanto, vamos a dibujar una superficie cilíndrica compuesta por puras parábolas. Y su traza principal va a estar en el plano YZ. Entonces, significa que yo voy a ir al plano YZ y voy a dibujar la parábola Z igual a Y cuadrado. Esa parábola en particular, si usted la completa,
esto es z menos 0 igual a y menos 0 elevado al cuadrado. Así que claramente se ve que esto es una parábola. Es una parábola en YZ. Ujú. Con vértice, ¿en qué punto? Vamos a ver. Tal vez aquí estoy cometiendo un pequeño abuso en la notación y quiero corregirlo mejor. Como me estoy refiriendo a la parábola, tendría que agregarle que es z menos 0 igual a y menos 0 al cuadrado en x igual 0. Porque es que si solo pongo esto no es una parábola, es la superficie entera. Si yo quiero referirme a la parábola, entonces ya tengo que escribirlo así. Esa es la parábola. Ahora sí estoy bien. Esto que está aquí es una parábola con vértice. ¿En qué punto? Con vértice en el punto 0, 0, 0. 0, 0, 0. Entonces, esa parábola está aquí. Y adicionalmente, yo noto que podemos correr un momento esta llave para hacer lo siguiente. Vamos a agarrar esto y lo vamos a correr un poquito para la derecha para tener más campo. En ese caso particular, nótese que aquí es donde iría el P, ¿verdad? Aquí es donde está el 4P. Es decir, que el P vale un cuarto, porque 4P es 1, ¿verdad? Entonces P es un cuarto que es mayor que 0. Eso implica que la parábola va a abrir hacia la parte positiva del eje Z. Las parábolas siempre abren en la dirección del eje asociada a la variable que está elevada a la 1, o sea, del término lineal. En este caso, el término lineal es el de Z. Entonces, esta parábola abre en la dirección del eje Z. Uno automáticamente tiene la duda si es hacia Z más o hacia Z menos. Como en este caso el P es mayor que 0, entonces abre hacia Z más. ¿Ok? Y bueno, vamos a regresarle la llave y por aquí debemos una flechita y hay algo más que eché a perder que fue la P. Ok, listo. Entonces, el vértice en efecto está en el 0, 0, 0 y yo tengo certeza que esa parábola va a abrir hacia la parte positiva del eje Z. Pero no me lo tire a mano alzada, agarre alguna referencia en particular. Por ejemplo, uno nota que si yo me paro en el valor de Z igual a 4, por ejemplo, nótese que si yo agarro Z igual a 4 y lo sustituyo acá, me queda 4 igual a Y cuadrado, en cuyo caso los valores de Y que se obtienen sería más menos 2, ¿verdad? Entonces vamos a representar el más menos 2, sería este punto que está acá, lo cual quiere decir que la parábola pasa por este puntito que voy a resaltar en rojo. Él pasa por ahí, pasa por el punto 2,4 y también pasaría por el menos 2,4. Entonces podemos agarrar un momento la herramienta de segmento para tener dos unidades en la dirección del eje Y. ¿Ok? Ahora para agarrarlo, se me marca el fondo, hay que tener mucha. Ok, ahí está. Entonces, dos unidades quedaría una cuestión como así. Y de hecho, hubiera aprovechado para marcarlo de una vez para llevármelo para acá arriba. Que es donde lo necesito en realidad, ¿no? Es aquí arriba donde lo necesito. Entonces, ya estoy aquí. Que también, si pones atención, notarás que yo agarré z igual a 4, pero también, por ejemplo, si yo tomo z igual a 1, me queda 1 igual a y cuadrado. Entonces, las soluciones para esa ecuación, para y sería más menos 1. Entonces, uno también se da cuenta sin mayor dificultad que esa parábola pasa por el 1,1 en el plano YZ. Y para tirarlo con buena precisión, vamos a clonar aquí una unidad. Marco
Lo traigo para acá. Ok. Entonces ya estamos en plenitud de tirarla una buena aproximación de la parábola. Es una cuestión como así. Bajo el entendido que la parábola sigue, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es dibujando simplemente un pedacito como para tener la idea cómo es. Y listo. Ahí tenemos. Ya podemos borrar este segmentito rojo y este que está aquí para que no nos meta bulla. Entonces, listo. Esa sería nuestra traza principal. Y ahora, como la variable ausente es la variable x, esa traza hay que clonarla a lo largo del eje x, que es la variable ausente. Les decía que la forma más sencilla de hacer eso, para no hacerlo a mano alzada, es simplemente que usted agarre la herramienta de segmento, que en el caso del cuaderno sería agarre la regla, ujú, mida una cierta cantidad. Por ejemplo, aquí voy a hacerlo un poquito más preciso para ustedes. Digamos que aquí estoy agarrando un segmentillo que tiene aproximadamente 4 unidades o incluso un poquito más, digamos 5. Voy a agarrar un segmentito de 5 unidades. Vamos a marcar de aquí a aquí. Listo. Entonces, vamos a agarrar ese segmento. Vamos a marcarlo. Que igual esto es una dificultad de dibujar así en un medio tecnológico. A mano ya yo hubiera colocado la regla y pues simplemente me corro. Y la idea es córrase en todos los puntos claves la misma cantidad. Entonces voy a correr todos los puntos que fueron claves. Todos, todos, todos. Eso es lo que estoy haciendo. Y listo. Con solo hacer usted eso, entonces ya trasladó los puntos claves. Aquí lo trasladó para acá. Este lo trasladó para acá. Luego tienes otro por acá. Y aquí es donde tengo como más inconveniente porque se me traslapa. Entonces voy a tener que borrar ese. Ok, correcto, para que el otro se pueda visualizar un poquito mejor. Es que visualmente queda uno por la perspectiva, queda uno como traslapado con el otro, ¿verdad? Ok. Y el último que me falta es el de aquí arriba. Entonces, ahora si tira la parábola a mano alzada, o en el caso particular que lo esté haciendo como yo lo estoy haciendo, pues simplemente agarro ese pedacito de la parábola, lo clono y me va a quedar aquí. ¿Ok? Y ahora agarro este otro, lo clono y lo pego por acá. Pare contar. Ahí está la parábola. La superficie cilíndrica, perdón. No hace falta agregarle más cosas, ¿verdad? Ya si uno pues quiere pulirse uno un poquito más, pues entonces le comienza a tirar como parabolillas como así, para dar como la sensación de que en efecto estás frente como a una pequeña canoa de forma parabólica, ¿no? Habría que hacerle por este lado, una cosa como así, ahí a mano alzada como para vender bien la idea, y luego habría que hacerle como por aquí, ¿verdad? Pero esto ya le digo, es completamente innecesario. Pero bueno, creo que esto algo ayuda más si me alejo, entonces se ve la figurita, así que es como una especie de canoa. Esa es la idea entonces de las superficies cilíndricas. Voy a ir haciendo la traza principal y la alargo en la dirección del eje de la variable ausente. Hagamos más ejemplos para que esto nos quede bien, bien pulido. Dice la misma redacción, dibuje la superficie que se indica en cada caso. Entonces, si observamos eso, vea que tenemos la ecuación en 2 dimensiones de una parábola. ¿A qué parábola me estoy refiriendo en 2 dimensiones? Sería la que tiene la misma ecuación de la superficie cilíndrica. O sea, sería y menos 2 al cuadrado igual a 1 por x menos 2. Esto me sugiere inmediatamente otra vez que el 4p vale 1. Entonces p vale un cuarto. Y entonces eso implicaría que como la variable que está lineal es la x, eso implica entonces que esto va a ser una parábola que abre en la dirección del eje x y hacia el eje x positivo porque el p vale, aquí tengo que el p vale un cuarto que es mayor que 0. Entonces, esta combinación de p mayor que 0 con término lineal en x
significa que es una parábola que abre hacia el eje X positivo. Y esa parábola, ¿en dónde voy a dibujarla? La voy a dibujar en el plano z igual a 0, que es el plano asociado, el plano canónico asociado a la variable ausente. ¿Dónde tiene el vértice esta parábola? Tiene el vértice en el punto para efectos del X en 2, en Y en 2 y en Z en 0. Voy a ubicar el 2, 2, 0. El 2, 2, 0 es esta que está por acá. Ahí está el 2, 2, 0. Y significa, por lo que acabo de decir, que ella abre hacia el eje X positivo. Entonces va a ser una parábola que va a abrir así. Ella va a estar abriendo y eso le sugiero que le ponga mucha atención. O sea, la forma, esto es algo en que los estudiantes se confunden mucho. La forma de darse cuenta hacia dónde abrir una parábola ya cuando estás en 3 dimensiones, dibujando un plano pero en 3 dimensiones, es fijarte cuál es el término lineal y fijarte en el valor de P. La parábola siempre abre en la dirección del eje asociado al término lineal. Si el P es mayor que 0, entonces vas hacia la parte positiva de ese eje. Y si es negativo, va hacia la parte negativa. En este caso particular, como el término lineal es X y el P es mayor que 0, esa combinación me está diciendo que pares en el vértice y abre hacia X más. ¿Ves? Porque aquí está X más. Obviamente esa apertura no es a mano alzada como la estoy tirando en este momento. No es así. Sino que tienes que, ¿qué? Bueno, me dice, vea, como va a abrir hacia este lado, fijo, va a pegar aquí el eje. Entonces busquemos las intersecciones. Entonces tomemos Y igual 0. Tomo Y igual 0. Tomo Y igual 0. Entonces me queda la ecuación 4 es igual a X menos 2, lo cual implica que X es igual a 6. Entonces significa que va a intersecar para efectos del eje X en 6. Contamos el 6, 2, 3, 4, 5, 6, va a pegar acá. Entonces ya no es tan al azar. E incluso me voy a aprovechar de lo siguiente. Voy a agarrar la herramienta de segmento para contarles algo. Me voy a aprovechar del hecho que aquí exactamente está el eje de simetría. Porque dijimos claramente que este punto era el vértice y que la parábola abría para acá. Entonces ahí está el eje de simetría. Y entonces, por simetría, si esta intersección está a dos distancias del eje, entonces a 2 unidades también del eje tiene que haber otro punto de manera simétrica. Si usted quiere, con esos 3 puntos es más que suficiente como para tirar una aproximación bastante decente de la parábola. O bien, busca aquí algún punto intermedio para poderse apoyar. Por ejemplo, se me ocurre, yo tomé Y igual 0. Se me ocurre que si tomo Y igual 1, también me podría salir una solución bonita, porque véalo así. Si yo aquí tomo Y igual 1, me quedaría menos 1 al cuadrado, que es 1. Y pasándole a sumar este 2. Entonces, uno nota que para Y igual 1 el X vale 3. Con eso lo que me doy cuenta es que esa parábola pasa por este punto también y por simetría pasa por este otro. Como le digo, eso no era obligatorio, pero pues le da a uno más puntitos para tener una idea de cómo es la parábola. Entonces esa parabolilla se va a venir una cosa como así, por una cuestión de perspectiva va a verse como una cosa como así. Y luego aquí, y luego aquí. Perfecto, ahí tenemos la parabolita. Perfecto. ¿Qué sigue? Podemos borrar el eje de simetría para que no nos meta bulla. Lo que sigue ahora es que como la variable ausente es la z, tenemos que clonar esa curva a lo largo del eje z. La forma rápida de clonarla, les comentaba, es tome la herramienta de segmento y vas a agarrar un segmento en la dirección del eje X, del eje Z, perdón, ya ahí lo tengo. Ya les dije que tomar la herramienta de segmento, en realidad, en su caso, si lo está haciendo a mano, es agarrar y colocar la regla y alargar en el eje Z la misma cantidad. ¿Cuánto es la misma cantidad? Lo que usted quiera, 1 unidad, 3 unidades, lo que quiera, pero la misma cantidad en todos los puntos. ¿Ok? Entonces aquí estoy clonando, estoy tomando como la medida correspondiente. Me falta 1, que es este de acá. Habiendo hecho eso,
Entonces, perfecto. Tengo aquí todos los puntos clonados la misma cantidad. Me corrí en la dirección del eje Z y pues estamos listos. En este caso en particular voy a tirarla, no me va a complicar la vida, voy a tirar la parábola correspondiente, la voy a tirar a mano alzada, ya vendría una cosa como así. Ahí más o menos. Me quedó empatada media rara, pero ahí más o menos. Y luego viene para acá. Estoy con el sinsabor en esta parte de arriba. Vamos a ver si me sale más bonita. Pero es que no es tan sencillo. Bueno, dejémosla ahí. A no seguirla pulsando tanto. Ahí está. ¿Ok? Entonces, si quiere la deja ahí. Me parece que se entiende claramente la idea. O si no, pues como les decía, ya usted comienza y le comienza a tirar aquí como unas parabolitas adicionales, como para ir tirando más o menos la idea. Ya esto a mano alzada se tira ahí con el lápiz, una cosa así. Así. Y luego falta por este otro lado, tirándole una cosa como así, más o menos. Entonces, ya a la hora de hacer eso, uno va dando como la forma que el tubito. Pero bueno, también si mete uno muchas rayas, pues al fin y al cabo de pronto no se ve muy bien todo. Pero yo creo que sí, ya a la hora de alejarlo sí se aprecia cuál es la idea de la superficie cilíndrica. Ok, otro ejemplo más. Otro ejemplo más. Tienes un video en que tiene bastantes ejemplos para que el tema nos quede bien claro. Otra superficie. Si usted ve esta ecuación en 2 dimensiones, es una elipse. Ahora estoy en 3 dimensiones, por lo tanto es una superficie cilíndrica compuesta por puras elipses. Es un cilindro. Como también el de arriba era un cilindro y todos los que hice en la página anterior, todos estos son ejemplos de cilindros. ¿Ok? Yo sé que a uno no le cuesta mucho aceptar la palabra cilindro, pero este de abajo también es cilindro. De hecho, esto es un cilindro parabólico, así se llamaría. ¿Okay? Esto es un cilindro circular y así estos es otro cilindro parabólico y este que está aquí es un cilindro elíptico. Eso es. Entonces, para esa, lo primero que tenemos que hacer es dibujar su traza principal. Y su traza principal es la elipse de ecuación x menos 2 al cuadrado entre 4 más z más 1 al cuadrado dividido entre 9 igual a 1 en el plano y igual a 0. Vamos a ubicar el centro de esa elipse. Su centro para efectos del eje X está en 2, para efectos del eje Y en 0 y para efectos del eje Z en menos 1. Entonces ubicamos el punto 2, 0, menos 1. Entonces, el 2, 0, menos 1, pues aquí el más complicado es tomar el menos 1. Entonces tomo una unidad en el eje Z. Entonces el 2, 0, menos 1 estaría colocado aquí abajo. Perfecto. 2 en X, 0 en Y y bajar una unidad. Aquí tal vez me quedó un poquito movido. Vamos a tratar de arreglarlo un poquito más. Ahí, perfecto. Bien, entonces, este es el 2, 0, menos 1. Este es el centro. Entonces, ahora, ¿cuánto me voy a alargar en los ejes? Aquí sería alargarse para efectos del eje X, 2 unidades y para efectos del eje Z, 3 unidades. Entonces, 2 en X, 3 en Z. 2 en X, 3 en Z. Entonces, vamos a colocar en X primero. Tomo la herramienta de segmento. 2 en X sería de aquí a aquí. 2 en X, entonces lo colocamos aquí a partir del centro, ¿verdad? Por supuesto. Y luego 2 en X. Siguiente sería 3 en Z. Ok. Ahí está. Entonces, estamos listos.
los puntos principales que tenemos acá. Como le digo, uno puede pues, aumentar la precisión buscando intersecciones con los ejes y así, pero eso técnicamente no es necesario porque lo que uno está haciendo es un esbozo de la gráfica. O sea, es para tener como una idea clara de cómo es, pero no necesito una precisión así absoluta. Entonces, estamos dibujando una elipse, esa elipse va a venir aquí, va a venir aquí, viene para acá y listo, tenemos dibujada la traza principal. ¿Qué hay que hacer ahora? Agarrar esa traza principal para dibujar un tubo elíptico. Entonces la vamos a clonar a lo largo del eje la variable docente, que en este caso la variable docente es Y. Entonces, agarro un segmento en la dirección del eje Y, digamos, aquí voy a agarrar un cierto segmento, la cantidad que quieras, vamos a marcarlo, vamos a cambiarle de color, vamos a ponerlo rojo. Entonces vamos a clonar todos los puntos, esa misma cantidad. ¿Listo? Entonces en ese caso particular, los puntos clonados serían este, este, este y este que está por acá. Y listo, ya ahora lo que podrías hacer es pues ir agarrando o la tiras a mano alzada o lo haces como lo estoy haciendo yo en este momento, que simplemente copio y pego. Como la superficie cilíndrica está compuesta por puras trazas que son idénticas entre sí, entonces puedo darme el lujo de hacer lo que estoy haciendo. Y listo, ahora ya tengo el cilindro elíptico alargado en el eje Y. Genial. Voy a hacer un último, vamos a hacer uno de feria, vamos a hacer uno más, que sería dibujar, por aquello que en algún momento tengan que se topen, perdón, con una superficie cilíndrica compuesta por puras hipérbolas, como en este caso. Entonces vamos a centrarnos en hacer el dibujo de esta superficie cilíndrica, que sería la hipérbola principal, tendría ecuación x menos 1 al cuadrado menos z menos 2 al cuadrado cuartos igual a 1 en y igual 0 otra vez. Vamos a trabajar en y igual 0. Ahí es donde vamos a dibujar esta, que es una hipérbola. Entonces, la de arriba no es hipérbola, la de arriba es una superficie cilíndrica compuesta por puras hipérbolas, todas idénticas entre sí. La de abajo, ya estoy hablando de la hipérbola, que es la traza principal. Entonces, es la hipérbola con centro para efectos del eje X en 1, en Y es 0 y en Z vale 2. Entonces, el 1, 0, 2. Ubicamos ese centro. El 1, 0, 2, 1, 0, 2 es este puntito que está acá. Ok, ese es el 1, 0, 2. ¿Y ahora qué sigue? Vamos a dibujar el rectángulo principal, ¿verdad? Para poder tirar las asíntotas. Entonces, el rectángulo principal de esa hipérbola habría que alargarse para efectos del eje X, tomando en cuenta que este denominador es un 1, hay que alargarse en 1 en X y 2 en Z, ¿verdad? Porque aquí hay un 4, la raíz cuadrada es 2. Entonces, 1 en X, 2 en Z. 1 en X vendría de acá a acá y 2 en Z sería de aquí a aquí. Y ahí tenemos suficiente para poder con la herramienta de segmento dibujar el rectángulo principal que iría de aquí a aquí. De aquí a aquí. Bueno, faltan los otros, ¿verdad? Pero los otros, como están encima de los ejes, pues no era tan necesario. Pero bueno, lo voy a tirar, no importa. Ahí está. Y ahora con la misma herramienta de segmento, cambio de color y vamos a tirar las diagonales. Entonces, diagonales me quedaría una cosa como así, que obviamente hay que tirarle ahora para el otro lado un poquitito. Ahí una aproximación. Tiro por acá. Listo. Y tiro para acá.
hasta aproximadamente. Ok, noto que el término adicional, adicionalmente, noto que el término que está en positivo es el término asociado al X, ¿verdad? Entonces significa que esto es una hipérbola que abre en el eje X. Por lo tanto, los vértices son estos puntos que estoy resaltando bien grandotes. Ok, esos serían los vértices. Ya le dije, como lo que estamos haciendo es una aproximación, entonces podemos tirar a mano alzada. Vamos a tirarlo tal vez un poquito más grueso. Vamos a ver cómo nos sale con esta herramienta. Viene aquí. Ajá. Para tirarme en un solo trazo. Más o menos ahí. Y luego en la parte de atrás quedaría una cosa como así. Y luego una cosa como así. Esa sería como la hipérbola principal, ¿ok? La hipérbola principal. Hacerlo tal vez un poquito más delgado, no sé. Está en punto 5. Vamos a ver si logro hacer lo mismo con las demás. Porque quedó muy gruesillo. Entonces dejémoslo ahí. Ahora sí, ahí lo tenemos. La hipérbola principal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Clonar. Lo mismo de siempre, clonar. Entonces vamos a poner ciertos puntos claves. ¿Cuáles son los puntos claves? Entonces, fijo este vértice. Fijo este vértice. ¿Ok? Luego, tomemos aquí un puntito de referencia. Digamos que sea ese. Vamos a ponerlo en azul. Este puntito de referencia. Otro puntito de referencia por acá. Pues la hipérbola sigue, ¿verdad? Simplemente lo que uno hace es poner una referencia, ¿no? O sea, la hipérbola sigue asintóticamente. Sin embargo, uno lo que hace es como poner aquí un punto de referencia nada más para poder clonar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Simplemente tomar la herramienta de segmento. Vamos a agarrar otro color. Colocarla paralela al eje Y, una cierta cantidad aquí. Digamos, por ejemplo, ahí serían 4 unidades. Y teniendo esa herramienta, 4 unidades, yo creo que hasta se presta para que pueda ser un poquito más larga por las escalas que tengo. Vamos a poner un poquito más larga aquí para que no quede muy exagerado. ¿Ok? Comienzo a clonar esos puntos claves que sería ese, luego ese de aquí, este de aquí, ya tendríamos los que están en la parte como de atrás. Ahora vienen estos otros, permítame que se me desordenó. Ujú. Listo. Entonces los puntos serían este que está aquí, son los extremos, ¿verdad? Este que está aquí, y listo. Entonces ya ahora es una cuestión de clonar. Ok. Entonces es un poco difícil aquí porque se le desordena a uno la figura. Vamos a ver, aquí este se me vino bien. Y ahora este otro. Listo. ¿Qué faltaría ya para uno? Puede dejar la figura así. O bien, ¿qué haría que se mejore un poquito la figura? Podría hacer tirarle ciertas figuras adicionales aquí, ciertas trazas adicionales que permitan como vender un poquito mejor cuál es la idea, pero esto que estoy haciendo es completamente innecesario. Yo creo que con lo que teníamos se veía fácilmente cómo era la figura, pero bueno, si uno quiere un plus adicional para que la figura sea más bonita, pues le agrega esto, ya le hice esta parte y ahora faltaría la parte de
eh, la parte de atrás, ¿verdad? Que esa sería una cosa más bien como así. Bajo el entendido que aquí habría que hacer como así y luego, pues se supone que uno no la está viendo, ¿verdad? Entonces aquí es como punteado, 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 porque va como en la parte de atrás y luego cuando sale aquí, entonces ya se ve. Entonces punteado, 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 punteado y aquí se activa. Ok, termino brevemente de tirar algunas más. Y ya a la hora de verlo de lejos, entonces se ve la figura muchísimo mejor. Ya ahí tenemos ejemplo de una superficie cilíndrica compuesta por puras hipérbolas. Ok, perfecto. Con eso me parece que estamos completamente ejemplificados para haber entendido la historia de las superficies cilíndricas. En un siguiente video lo que vamos a aprender es a dibujar sólidos en tres dimensiones, en regiones sólidas en tres dimensiones. Entonces quedamos para ese próximo video. Muchísimas gracias.